Todos los domingos. Tu programa que bendice tu vida. Entrevistas, testimonios. Conversando con Chilito. Síguenos a través de las redes sociales. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de dónde nos estás viendo. Bienvenidos a una transmisión más de Conversando con Chilito. Bienvenido. Te recomiendo que si te estás conectando a esta transmisión, no te desconectes porque hoy tenemos invitado especial desde Estados Unidos. Sí, desde Denver, Carolina del Norte, estará con nosotros el cantautor y productor Ángel Torres. En breves momentos se estará conectando con nosotros para conversar de su música, para conocer más un poco al cantautor y productor Ángel Torres. En breves momentos se estará conectando con nosotros. Como siempre, saludar a todas las personas que siempre están pendientes del programa. Muchísimas gracias. Nos alegra muchísimo cada mensaje que nos mandan. Verdaderamente nos alegra que Conversando con Chilito está abriendo puertas en muchos países y para nosotros eso es de gran bendición saberlo. Y si no nos siguen, te recomiendo que nos sigan. Nos puedes encontrar en YouTube como Conversando con Chilito y también en Facebook nos puedes encontrar como Conversando con Chilito Oficial. Te recomiendo que nos sigas, que te suscribas al canal para que estés pendiente de cada video, de cada transmisión que nosotros hacemos, que sabemos que es de mucha bendición para sus vidas. Quiero darte un consejo y es que si vives en Honduras y de repente estás viendo el programa de Conversando con Chilito y se te va la señal del internet, ¿sabes por qué es? Porque no tienes Navis Internet para que puedas navegar a la velocidad de la luz. Navis Internet, porque con Navis Internet navegas a la velocidad de la luz. Ya lo sabes, para que veas el programa de Conversando con Chilito y no se te vaya la señal del internet, pues muy fácilmente tienes que tener Navis Internet, porque con Navis Internet navegas a la velocidad de la luz. También, mis amigos, quiero aprovechar y mandar un saludo hasta Perú a la radio Renovado por Cristo. Muchísimas gracias a su gerente general Jorge Luis Lurita García, porque siempre está apoyando al programa Conversando con Chilito. Y te recomiendo que sigas todas las plataformas digitales de la radio, Radio Renovado por Cristo y la app completamente gratis para que no te pierdas cada transmisión, cada programación de la radio, que es de mucha bendición para sus vidas. Radio Renovado por Cristo. También estamos agradecidos porque Conversando con Chilito forma parte de Medios Unidos por Cristo. Somos bendecidos al formar parte de un grupo de medios que se llaman Medios Unidos por Cristo y es de gran bendición. Creo que ya tenemos con nosotros al invitado especial. ¿Lo tenemos? Y nos vamos hasta Denver, Carolina del Norte, Estados Unidos, porque está con nosotros el cantautor Ángel Torre. Bienvenido a Conversando con Chilito aquí en España y Navis Televisión en Honduras. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, un placer, verdaderamente es un honor para mí poder estar con ustedes, tanto que había escuchado del programa Conversando con Chilito y que me iba a imaginar que iba a estar contigo conversando en este día. Wow. Primeramente, agradecemos a Dios por darnos otra oportunidad más de hacer un programa más, de poder llegar a muchas personas, que ese es el motivo que estamos aquí, ¿no? Para llevar un mensaje positivo a muchas personas que nos ven aquí en España y también en Honduras a través de Navis Televisión. Y para nosotros es un privilegio. Y también agradecerle a usted por compartir con nosotros, regalarnos un poquito de su tiempo para poder conocerlo un poquito mejor. Y vamos a empezar con eso. ¿Quién es Amén. Ángel Torres para ir conociéndolo? Bueno, soy un muchacho o un hombre que nació en la ciudad de Rochester, Nueva York, en el 1975. No sé si debería de dar la fecha, pero ya como quiera que sea, estoy casado con mis hijos. Y a la edad de 12 años se muda para la ciudad de Opaloca, Florida, Miami. Y me crié pues ahí en las calles de Miami. Soy hijo de padres pastores
Wow. Y por ahí es que comienza todo lo de la carrera en lo que se trata el ministerio. Definitivamente, aunque nací en cuna cristiana, pero hubo un tiempo donde me deslicé y estuve fuera de los caminos del Señor. Desafortunadamente, algo que no hablo mucho de lo que hacía en aquellos tiempos, pero nada bueno. Pero hasta el momento que tuve un encuentro con el Señor, un encuentro verdadero, porque podemos ir a la iglesia todos los días, pero no quiere decir que la iglesia entre en uno. Así Nosotros entramos a la iglesia, pero no todos la iglesia le entra. es Y yo correcto. aprendí a ir a la iglesia, aprendí a orar y aprendí por qué se adoraba al Señor, pero no había tenido un encuentro personal con Cristo, que es lo más importante sobre todo, porque sin eso no tenemos el pacto completo de haber recibido la salvación. ¿Eh? Amén. Amén. Qué maravilloso, ¿no? Nacer en un hogar cristiano. A mí me dicen, tú fuiste bendecido en crecer en un hogar cristiano, porque también tuve el privilegio de crecer en un hogar cristiano. Mis padres son evangelistas en Honduras, pero les digo yo, sí, fue una gran bendición, pero a la vez fue un gran compromiso, porque, Oh, y por experiencia lo digo, y yo sé que también usted lo pasó, somos muy señalados, somos muy juzgados, nos ven muchísimo y dicen, el hijo del pastor, el hijo del evangelista, y siempre nos juzgan, siempre nos atacan, pero también nos fue útil para crecer espiritualmente. Y vamos a hablar también de su música. Y usted dijo que hubo un momento que tuvo un encuentro con Jesús. Y queremos saber cómo Ángel y Jesús, cómo fue ese encuentro, porque un encuentro con Jesús es algo inolvidable. el encuentro con Jesús fue que yo traté de hacerme el hombre más fuerte que él. y, y él me tuvo que demostrar que más fuerte era él que yo y todos los otros que andaban conmigo. Me explico. Eh, Después que había pasado lo que había pasado dentro de la iglesia sobre lo que me puse con la rebeldía, etcétera, me estaban invitando a un concierto en una iglesia y como me gustaba una canción que me habían dejado escuchar del hermano que iba a cantar, tenía un ritmo parecido como lo que estaba saliendo en esos tiempos de los principios de los 90, que era un merengue house, que me acuerdo que Vico sí tenía unos temas de esos, Lisa M tenía otros, entonces el ritmo era tan parecido y como me gustó ese ritmo, tanto que me insistieron por un mes completo, oye, dale, que aquel día, dale. Decidió que voy a ir y decido ir con mi esposa. Mi esposa era una mujer católica que era de las que decía, yo jamás y nunca voy a entrar a una iglesia católica, ni me quiero ver sentado al lado de esos evangélicos locos. Y llegamos a la iglesia, pero antes de llegar a la iglesia yo le dije a ella, yo voy a ir por el compromiso de la que me está invitando, pero yo voy a ir con todos mis aretes puestos, con todos mis cadenotas, con mi ropa, mis gafas de sol. Yo me voy a sentar allí y yo sé cómo son porque vengo de una iglesia evangélica. Cuando me llamen a pasar al frente, tratar de forzarme a pasar al frente para que oren por mí, yo desde la banca le voy a decir que no y le voy a dejar caer en vergüenza porque a mí nadie me va a poner la mano. Y pues así fue, nos sentamos, escuchamos los cánticos, el hombre daba sus anécdotas y su testimonio entre medio de las canciones, todo iba bien, yo escuchando de lo más chévere. Cuando dice, inclinen sus rostros que vamos a orar, yo dije, está bien, y le dice así a mi esposa con el codo, tú verás que ahora me van a querer llamar, ahora es que viene el show de verdad. Y el hombre, el hermano empieza a orar, empezó a hacer una oración, o sea, general, por todos, nada de tú ven acá ni tú ven acá. Y cuando él termina de hacer la oración en general y dice, si hay alguien, sin terminar la palabra, yo sentí que me metieron como 45 alfileres por la espalda. Wow. Me levanté del asiento que si brinco un poquito más ya penita le daba el techo, porque el techo era, yo mido 6'1", el techo era 9 y medio. Por poco le pego al techo y salí corriendo como una bala para el altar, donde caí quebrantados en lágrimas, sin saber cómo llegué, sin saber o sea, cómo llegué, pero sabía por qué yo estaba allí, porque la semilla estaba en mí, porque yo me crié en el Evangelio. Y en el momento cuando le digo al pastor, yo quiero reconciliarme con el Señor, siento por el lado que me tocan por el costado y es mi esposa, y mi esposa dice, si
ese Dios que ustedes le creen te hizo llegar hasta aquí, porque mi esposa me conoció, yo conocí a mi esposa fuera de los caminos del Señor, y no era que yo era el más macho de nadie ni nada de eso, pero sí había un respeto en el lugar de donde vengo yo, de quién yo era, etcétera. El que te hizo a ti, arrodillarte a ti, caer en lágrimas en ese lugar, yo creo en ese Dios, yo quiero aceptarlo también. Y la mujer que dijo que jamás y nunca iba a entrar a una iglesia evangélica y que jamás iba a sentar con los locos evangélicos, estaba al lado mío de manos agarradas, aceptando al Señor y yo reconciliándome. Y así fue que volví a los caminos del Señor. Qué maravilloso, ¿no? Cómo actúa Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Que a veces uno no se puede explicar, uno no lo puede explicar, tiene que sentirlo para saber explicarlo, porque cuando uno lo cuenta es maravilloso. Lo digo por Dios, experiencia, todos los hijos de Dios tenemos esa experiencia bonita, ¿no? definitivo, Dios es un Dios soberano, sabe todo lo que va a suceder cuando tiene que suceder, y a veces Dios nos da oportunidades a nosotros y dice, bueno, está bien, tú quieres ir a experimentar, como me decía un hermano anoche, me decía, ¿quieres ir a adquirir experiencia? Ok, no es que él está de acuerdo con el pecado, pero a veces Dios nos permite, como el pueblo, cuando dijo, no, no queremos que Dios sea nuestro rey porque Él es muy fuerte con nosotros, mejor vamos a poner un rey. Pues así nos da una oportunidad a nosotros de que nosotros, pero cuando Él ve que ya es tiempo que nos enderecemos y nos abrochemos bien los zapatos, Él va empujando a uno otra vez para el camino, porque hay un propósito y un plan por el cual fuimos creados, y ese propósito y ese plan siempre, no a veces, no si se puede, siempre en Dios siempre se cumple. Amén. Y, Eso siempre digo yo. ¿sí? Eso siempre lo digo. Siempre, siempre. Los propósitos de Dios, quiera uno, no quiera uno, sea como sea, los propósitos de Dios se cumplen. Cuando, como le dije al principio, ¿no? Yo crecí en un hogar cristiano y por eso lo entiendo muchísimo, porque fuimos juzgados, señalados y tanto que nos critican o esa presión a la misma vez, uno intenta alejarse, ¿no? De Dios en algún momento. Y uno agarra como furia. En aquel momento mi persona decía que era atea, ¿no? Y cómo Dios lo utiliza a uno que nunca voy a la iglesia, nunca voy a volver, y al final el Espíritu Santo lo toca y dice, no, 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 tú no perteneces afuera, perteneces aquí adentro, porque le perteneces a Cristo. Y me acuerdo lo que me cuenta con su esposa es maravilloso y uno queda sorprendido cómo actúa Dios. Y las personas que nos ven, Dios es maravilloso, Dios actúa de una manera impresionante que yo sé que para cada uno de nosotros, como dijo Ángel, tenemos un propósito y solamente lo pudimos cumplir en Dios. Solamente ahí vamos a cumplir nuestro propósito. Para encontrar nuestro propósito, Ángel, hay que tener un encuentro con Jesús. Aquel que tiene un encuentro con Jesús encuentra su propósito y eso es lo maravilloso. Ángel, verdaderamente estoy sorprendido cómo Dios ha actuado en tu vida, en tu familia, lo importante que eres para muchas personas en el mundo cristiano y para los que no son cristianos, porque llevas el mensaje no solamente a través del evangelio, sino que también a través de la música. Y eso, ¿cómo fue que empezó o cómo fue que nació esa pasión por la música? Cuando yo tenía 7 años, en la ciudad de Rochester, Nueva York, el pastor de mi iglesia me veía que yo era bastante inquieto cuando se sentaban los músicos a tocar, y yo quería estar en algo, y le pedí al de las maracas que me prestara las maracas, pero no me las prestaban, le presté el del güiro que me prestara el güiro, préstame el güiro, y no me lo prestaba. Y un día se apareció el pastor de la iglesia con una guitarra, pero la guitarra tenía 3 cuerdas nada más. Solo 3 cuerdas. Y yo pues cogí esa guitarra y la jugaba con la afinación, pim, 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 pim. Iba a la iglesia, llegábamos de la iglesia ya con 7, 8 años, llegaba a la casa y yo sabía que a la guitarra le faltaban cuerdas, pero yo trataba de hacer lo que yo veía. En ese entonces, el guitarrista de la iglesia, habían varios, porque gracias a Dios salimos de una iglesia bendecida donde los músicos tienen que hacer fila toda la semana para tocar. Cada semana se intercambiaban los músicos para dar la oportunidad a los otros músicos, que es algo que no se practica hoy en día, que es muy importante, pero eso es otro tema. Y el guitarrista y uno de los cantantes del trío de hoy, Jesse González, era el guitarrista de nuestra iglesia en Rochester, Nueva York. No sé si ha escuchado el trío de hoy. Sí. Entonces, pues yo llegaba a la casa de verlo a él y yo me ponía a tratar de hacer lo que él hacía, chinga, chiqui, chinga, chiqui, chinga, y le cogía buen ritmo a la mano derecha, pero todavía no sabía lo de los acordes. Luego mi papá, cuando nos mudamos para la ciudad mi papá se iba a trabajar todavía allá en Nueva York,
Y él escondía la guitarra detrás del bureau, la escondía detrás del bureau grande, de esos de gaveta. Y yo esperaba que mi mamá no estuviera, mi papá no estuviera, y yo cogía la guitarra, la sacaba del estuche, jugaba con ella en el cuarto, y cuando yo sabía que era ya hora por mi mamá, mi papá que llegaran, la ponía para atrás, le ponía para atrás la gorra arriba, tal y como estaba, igualita, como para que él llegara de trabajar y viera que eso no se había tocado, pero siempre se daba de cuenta. Pero luego mi papá me enseñó 2 o 3 acordes, y me empezó a dejar, cuando nos mudamos para la ciudad de Miami, poder ayudarlo a acompañarlo en los servicios, porque empezamos a dar servicios en el hogar cuando llegamos a Miami, y me dio la pasión, el interés, aún más todavía, pero lo que me pudo enseñar mi papá fue limitado, basado en lo que él conocía. Y me ponía, trataba de agarrar cualquier literatura que yo encontrara. En ese entonces no había YouTube como lo hay ahora, porque YouTube es la escuela de muchísimo, y verdad que se aprenden muchas cosas por YouTube. Yo me arreguindaba, y esa era una de las cosas la cual me causaba problemas, porque yo escuchaba, por ejemplo, Santana iba a tener un concierto en televisor, en tal canal, y yo lo prendía para ver qué es lo que él hacía con la guitarra, pero eso es malo, eso es pecado, tú no estás supuesto de ver a Santana y escuchar su música, pero no entendían que no era la música ni bailarla, lo que yo quería era, tenía un hambre por aprender, hasta que Dios puso personas al lado mío poquito a poco que verdaderamente pues me podían dar tutoría, y fui aprendiendo unas cositas de un hermano, otras cositas de otro hermano. Luego entró YouTube y habían conciertos disponibles en el internet, y yo pues calladito los iba y los veía y trataba de sacar, y poquito a poco, pero en realidad fue Dios el que me enseñó, porque todo, por la mayor parte, fue yo buscando dónde poner los dedos, y sin yo saberlo, muchas veces hacía un acorde, yo no sabía que eso era un acorde, pero me lo memorizaba, y así fui aprendiendo. Wow, 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 madre mía, ¿cómo has aprendido a ser un músico y no solamente un cantautor, sino que si también es productor? ¿Hasta Sí, dónde Dios ha llevado a Ángel Torres? Y me da risa, Ángel, porque cuando cuenta sobre que ahora los profesores YouTube, ¿no? Aquí tenemos una guitarra y yo no puedo tocar guitarra todavía, pero mi esposa está aprendiendo a tocar la guitarra con YouTube. es la mejor escuela. Hoy Es en la día, la mejor escuela. y nos reímos por eso, pero es verdad, la verdad que cómo es Dios de maravilloso y cómo Dios actúa de una manera que aquel niño que se escondía, ¿no? Con aquella guitarra a Sí. tocarla para que no lo viera el papá y ahora es un cantante muy reconocido, no solamente en Estados Unidos, sino que tu música está llegando a muchos países a través de muchas radios. Por ejemplo, escuchamos tu música en Radio Renovado por Cristo en Perú, en muchas radios de otros países, ahora llegando aquí a España, sonando en Honduras. ¿Pensabas en algún momento que tu música llegaría a muchos países, Ángel? Jamás y nunca. eh, y me empecé a dar de cuenta cuando empecé a mirar lo que son las estadísticas de las redes sociales. Nunca me había dado por estar mirando esas cosas. Nunca pensé que iba a poner música, ni tuve en mi mente que iba a estar poniendo música en el internet y que gente de otros países lo iban a estar viendo, o aún así, que aunque está de gratis en las redes sociales, todavía hay personas que apoyan y compran de las plataformas. Y cuando yo veo que entran, que compran de Japón, de las Antillas, de Inglaterra, yo digo, wow, pero hay salseros en Japón, hay salseros en Inglaterra. Y jamás y nunca pensé eso. Panamá, Honduras, Puerto Rico, wow, España, son tantos los lugares, Panamá, Nicaragua, y jamás y nunca pensé ni tuve el pensamiento de decir, yo quiero que mi música llegue a tal lugar, o yo voy a hacer que llegue, sino que simplemente hice la primera producción, la llevamos al altar de la iglesia, la presentamos al Señor y le dijimos, Señor, esto es para que toquen almas
sus corazones sean renovados y lleguen a ti, tú haz lo que tú quieras con esto. Y aún así, fuimos y íbamos a cantar a las iglesias y la gente me pedían por disco y me daba pena y vergüenza por decir son a $5 o a $6 o whatever. Me daba pena y los regalaba. Wow. Y algunos hermanos me decían, tú estás loco, ¿qué es lo que te pasa? Porque nos está causando a nosotros problemas, porque nosotros pagamos tanto dinero para hacer nuestro producto, para venderlo y tú lo regalas. Y yo no sé qué hacer. Me siento porque Dios me lo regaló a mí. Y yo le dije al Señor una promesa, Señor, si tú me das el equipo y el conocimiento para yo poder producir mi música, te prometo que yo la usaré para llevar tu palabra. Y si hay otras personas como yo en una necesidad como la que tengo yo ahora y no hay quien los ayude, yo los ayudo. Wow. Y yo, gracias a Dios, discos míos, 1, 2, 3, 4, 5, tengo 6 discos, tengo un sinnúmero de 6 discos míos que son yo nada más cantando, ¿ves? Con featuring de algunas personas, pero tengo un DVD que salimos por el canal TVN, por televisor, pero en realidad he grabado 58 discos para otros ministerios y ministros que han venido de otros estados y países. ¿Qué me iba a imaginar yo que aparte de tocar para mí iba a hacer, ¿me entiende? Y las grandezas, por eso es que yo le creo tanto a Dios y por eso es que yo tengo una fe que a mí en un momento me criticaban y me decían, hay que tener cuidado con el varón porque eso es un varón súper feo. Había una religión que se estaba hablando aquí en los Estados Unidos en un tiempo que es la super fe y que si la super fe, y no es que no, yo no sé si yo tengo super fe, mega fe, yo sé que yo tengo fe porque Dios me habla y todo lo que él me dice me lo cumple. Amén. Entonces, a veces son cosas de loco. Mira, y perdona que te interrumpa y yo te estoy llevando el entrevista, pero No, tranquilo, tranquilo. Si no, estamos contentos, estamos siendo bendecidos. el Señor me dijo, te voy a dar músicos para tu agrupación. Y a los 2 días me empezaron a llegar personas a tocarme en la Wow. puerta, decir, queremos estar en tu grupo, vimos el poder que hay, como la unción del Señor está con ustedes y queremos ser parte de esa unción. Y yo digo, aquí no se paga, aquí no hay dinero, esto es de amor, las iglesias no dan las ofrendas, a veces ni agua nos dan, pero no importa, queremos estar. Que una persona se dedique 10 años para ir de iglesia en iglesia predicando el evangelio hasta que crecieron sus propios ministerios y se lanzaron ellos mismos para bregar en su ministerio. Wow. Y que el Señor te diga, vas a tener un estudio de grabación en tu casa y vas a hacer, y que te lo dé de la nada sin tener un centavo en el banco, poder producir 58 discos. Tocar un instrumento que aprendí, que me enseñó él para participar en discos que los han enviado para nominaciones de Grammy y sin una persona, si yo no sé tocar, pero Dios sabe y todo lo que Dios dice lo cumple. Amén. Por eso que la palabra dice la fe como un grano de mostaza y mucha gente repite en eso de boca, pero no saben el significado del poder de eso, que es nada más que tengas una pequeñísima, pero que esa pequeñísima fe no haya duda ninguna, ni una milésima de duda. Con eso Dios brega. Y así que tenemos que ser nosotros y todo lo que tú profeses con tu boca, todo lo que pisares con tus pies, todo lo que tocares con tus manos, será tuyo. Wow. Qué bendición, Ángel. Qué gran bendición. Y ahí entra también donde dice, séme fiel en lo poco y en lo mucho Y te pondré. Por eso es que tu música está llegando a muchos países, porque fuiste fiel en lo poco y ahora Dios te está llevando a muchas naciones. Y lo más importante, que llevas un mensaje de bendición para muchas personas que la están necesitando. Y también, Ángel, vemos una cosa en tus redes sociales y en tus plataformas digitales, que no solamente te dedicas a hacer un solo género, sino que sí, en las plataformas digitales encontramos muchos géneros, y es que no solamente te dedicas a cantar el género de salsa, sino que también te correcto. dedicas a otro género, ¿no? Sí, la salsa está en la sangre y cuando yo comencé, que empezamos a grabar, yo no sé si ese disco existe en las redes,
pero empezamos a tocar música, como quien dice, contemporánea cristiana, pero era porque yo siempre tuve el amor para la salsa en el corazón, pero no es cualquier músico que puede tocar la salsa. Y yo no tenía en mi disposición en ese momento esos músicos. So, eso fue lo que Dios me dio en ese momento y con eso yo bregué. Hago música urbana también porque escribo rap. Cuando yo me descarrié, aunque estaba en el mundo, me hacía falta la música porque yo aprendí la música y le cogí el amor ese dentro de los caminos del Señor. Y aunque yo paré de ir a la iglesia y congregarme, pero lo más de todo que sentí el vacío era que la música, porque yo sentía que yo llegaba a la iglesia y cuando tocaba me acercaba más a Dios. Entonces ya no estaba ese acercamiento. Y traté de en el mundo, con los medios que tenía en ese momento, pues grabar música urbana. Y pues la letra estaba buena, pero era mucho disparate de lo que estaba viviendo en esos momentos y de la vecindario y del callejón de la calle y de lo que se movía en esos ambientes negativos. Y hasta que Vico sí se convirtió. Cuando Vico sí se convirtió, yo todavía estaba en el mundo y empecé a escuchar el disco de dos discos, Aquel que había muerto y Con Poder, los dos discos esos. Y eso ya me los sabía yo de memoria, me los comía por desayuno, de almuerzo, de cena, bueno, tanto que yo lo tenía en cassette y el cassette ya el radio me lo escupía para afuera porque no quería que lo tocara, el mismo radio me lo tiraba. Y entonces pues yo empecé a practicar y escribir letras y tenía un montón de letras escritas, cristiana, en rap, aunque todavía yo no me había reconciliado. Y pues eso es lo que yo usaba para practicar mi escritura y mantenerme afilado con el lápiz y papel siempre, era escribiendo raps, que no hay mucha diferencia entre escribir un tema de salsa y escribir una canción urbana de rap, porque hay que tener rima, hay sincopados que hay que respetar, etcétera. La clave es diferente, sí, pero los principios y la base es lo mismo. En mi casa se escuchaba mucha música folclórica puertorriqueña que se le dice música jíbara, con el cuatro puertorriqueño como Yo Motoro y eso. Y mi papá siempre fue fanático de ese instrumento, la cual me compró unos cuantos, los tengo aquí. Y eso me enseñó el montuno con estinca, y eso siempre estuvo en la sangre, pero no fue hasta que el Señor fue cambiando músicos del grupo y entrando, yéndose los viejos y creciendo en sus ministerios personales y entrando nuevos, me entraron unos músicos que tenían la misma pasión y el hambre que yo tengo por la música salsa y entonces se desarrolla, se cambia de la agrupación Visión a la orquesta ASAF, porque ahora es orquesta de salsa, aunque todavía cuando ministrábamos en la iglesia tocábamos un bolero y de vez en cuando le metíamos un gospel, pero un gospel con un poquito de fusión latina. Pero y perdona que te coja tanto tiempo, pero mira, No te preocupes. hay, 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 hay algo que se dice eh, en el mundo de los salseros, donde dicen los salseros de Hueso Colorado, no, salsa y salsa nada más y más nada. Y el que le guste esto y el otro, ese no es salsero de verdad. Mentira, mentira, porque muchos de los grandes, si hacemos nuestras investigaciones, por ejemplo, y perdona que traiga esto porque es un cantante secular, pero los salseros de Hueso Colorado saben quién es. Héctor Lavoe no comenzó cantando salsa y no cantaba solo salsa. Héctor Lavoe cantaba música jíbara puertorriqueña, guajira, como dicen los cubanos, y adaptó, entonces cantaba después salsa cuando llegó a los Nueva York. Pero siempre fue un fanático y cantante de música jíbara puertorriqueña, salsa. Y si seguimos por ahí con mucho Tito Nieves, con música de trío, y entonces no es nada diferente eso con la música urbana, que a mí me gusta también, porque dentro de la música urbana se ha fusionado tanto. Yo soy latino, que ya la música urbana
se referencia también con la música latina tropical y hacen un amarre. Por cierto, la música urbana ahora se está fusionando mucho con lo tropical y le está dando un auge, y no solo un auge, sino que está cogiendo más fuerza ahora la salsa que antes, porque antes muchachos de 15 y 14 años escuchaban salsa y decían eso era músico de viejo, pero ahora escuchan con lo que se está fusionando con lo urbano y le meten la salsa arriba del pum, chacapá, chacapum, chacapá. Y hey, eso es salsa, ¿me entiendes? Pero si le dices eso a muchos puertorriqueños de hueso colorado, salsero, y los amo a todos, no se enojen conmigo. Pero van a decir, ¿qué va a ser eso? ¿Qué es eso? Porque es verdad que hay muchas letras que no tiene base y fundamento y no tiene sentido, pero una canción urbana que tiene base, que tiene fundamento y que tiene sentido y sentimiento, tiene mucho igual y aún a veces más que decir que una canción salsa, que una canción ranchera, todos los géneros los hizo Dios para que nosotros lo adoráramos a Amén, Él con eso. amén, amén. Eso es cierto. La música, yo siempre digo una cosa, y es que la música es de Dios. La música viene de Dios. Lo que pasa es que el enemigo nos las ha robado para llevar porquería, digo yo, ¿no? Sí, sí, Porquería, letras malas a los sí, jóvenes, ¿no? Y eso es lo que está vendiendo hoy en día, ¿no? Lastimosamente, los sí. jóvenes están escuchando porquería. Por eso tenemos que llevar este mensaje positivo, este mensaje de salvación a través de estos géneros para que lleguen a muchos jóvenes, a muchas personas y puedan cambiar, transformar la vida. Lo que comentabas de la salsa. Hace poco tuvimos de invitado a un cantautor puertorriqueño que se llama Agner Vega y decía que hacer música del género urbano no es lo mismo que hacer música salsa, porque como tú dijiste al principio, que hay que tener fundamento. Y lo más Ujú. importante, la salsa es muy complicado trabajarla, es muy complicado generarla, es muy difícil. No es, es bonito como suena, sí, pero Y hay que tener un gran talento para formarla. es cara también porque estás hablando que yo sé que muchos lo pueden hacer ya con MIDI, con mucho equipo electrónico, pero no suena igual. Todavía está chévere para vacilar si quieres escucharla y gozarte con ella, pero para aquellos que son, ¿cómo te digo? Ortodoxos, saben cuando un tambor no es real o saben cuando una trompeta no es real y no les gusta porque eso viene de una escuela donde se metían 12 y 13 músicos en una cabina a la misma vez con 4 micrófonos y se grababa todo y cuando uno hacía un error había que comenzar desde cero y a veces estaban 3 días o 2 días grabando un solo tema. Entonces, pues la gente que conoce la historia y saben lo que es y lo que debe de ser con los instrumentos que se debe de grabar, a veces se molesta, dicen, nah, eso es Mickey Mouse, porque, pero hay que respetar y entender también que estamos en un tiempo tan modernizado donde pues los equipos de los keyboard, los sintetizadores, tienen todos esos sonidos integrados dentro del instrumento. Y no todo el mundo tiene $2,000 americanos para pagar una producción de un Wow, solo tema de salsa. Porque si wow. vas a sacar la cuenta lo que cuesta ahora mismo para hacer un tema de salsa, contratando músicos que lo graben y hacer arreglos, etcétera, te salen $2,000 un solo tema. Oh, Entonces, es pues, caro. muchas personas están eh, fusionando para lo urbano, que no hay que tener tanto dos trompetas, hay que pagarle por dos trompetas, hay que pagar por cada trompeta, dos trombones hay que pagar por cada trombón, un saxofón hay que pagar por saxofón, un barítono, el bajista hay que pagarle, el pianista hay que pagar, el timbalero, el bongo, al conguero, más los coristas por separado. Entonces, pues, pero yo sé que muchos, vuelvo y digo, se van a enojar conmigo, pero ahora hay unos chamaquitos, unos muchachos, con todo respeto lo digo, que son tremendos arreglistas y con los sintetizadores y con el MIDI hacen unos arreglos, como decimos los puertorriqueños, monstruosos, lindísimos. Y sí se dan de cuenta uno que son MIDI, pero hay que darle lo que hay que darle y hay que darle su respeto porque en el tiempo que yo me criaba, eso no se podía hacer.
Y es La una escuela tecnología. diferente. Y si eso es lo que va a ayudar a mantener la música salsa de pies, pues que la sigan haciendo electrónica mientras se siga escuchando salsa, porque salsa va a ser salsa. Amén. Sí, es cierto. Ángel, nos comentaban una anécdota y me estaba riendo de eso, porque aquellos tiempos era complicado, ¿no? Que sonara una salsa en una iglesia era muy, muy difícil, muy complicado, era muy difícil. Y me contaron una anécdota que al terminar la reunión en la iglesia, ya los hermanos estaban yendo, ¿no? Y tú te quedaste al final tocando la guitarra, creo que era, si no nos equivocamos, y estabas tocando una canción que sonaba igual que El Mundo, de un cantante de Venezuela, si no nos equivocamos. No, Dice que, dice que llamaron a tu padre. la canción era de un cantante, creo que está vivo todavía, se llama Stanislao Marino, italiano. Pero esa canción era cristiana, pero yo estaba practicando en esos tiempos, aprendiendo mis acordes de la guitarra. Y la coincidencia es que yo no sé si Marino copió o escuchó, pero los acordes de la canción, yo no sé si has escuchado la canción La Gran Tribulación por Sí, Marino. sí. Es la gran tribulación. Pues esa canción, los acordes son los mismos acordes de Acaba la bamba, para bailar la bamba. Es los mismos acordes. Y yo me quedo después del servicio practicando. Yo digo, wow, aprendí la canción de Marino. Y y llamaron a mi papá porque estaba en reunión a la parte de atrás, los diáconos, un diácono y una hermana que era la que recogía la ofrenda. Pastor, usted tiene que hacer algo, su hijo, yo no puedo creer, en la misma iglesia, ese sacrilegio, tocando la bamba. La bamba. Yo ni había escuchado la bamba, yo no sabía ni de cuál era la bamba. No sabía. Pero esa noche, ¿sabe qué? Fui a averiguar lo que era la bamba y me la aprendí también. Me la aprendí también. Yo cuando me contaron esa anécdota que me reía, digo, wow, es que antes era difícil, Sí, era muy pero una complicado. cosa, me castigaron por eso. Tuve 3 servicios sin tocar Wow. porque, porque la diaconisa y el ujier le dijeron al pastor que yo estaba tocando la bamba en la iglesia. Me castigaron, me pusieron en disciplina, me dijeron 3 días, 3 servicios, no vas a tocar la guitarra. Yo digo, Y pero es sin que yo, saber, Ángel sin saber que estaba, estaba yo tocando ni la bamba. sabía. Pero ¿sabe qué? Desafortunadamente eso me abrió el apetito y esa misma semana yo aprendí lo que era la bamba y la empecé a tocar. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque sin saber eso me abrió la curiosidad de aprender algo que yo no sabía, que era mundano, pero me lo achacaron y yo dije, bueno, si ya pagué el crimen, si ya yo estoy pagando, si yo estoy pagando por el crimen, no me pueden Ay, meter preso 2 veces. verdaderamente es impresionante. Para mí, me lo contaron, me estaba riendo, digo, madre, lo que hay que aguantar en aquellos tiempos, ¿no? Que era muy difícil, era muy complicado que sonar este tipo de música en una congregación porque lo satanizaban a uno. Sí, Aún hay pocos, pero hay, lo satanizaban, no, que eso no es de Dios, que eso no viene sí, de Dios. el Hermanos, la bigote, música viene el de Dios. bigote. Lo No que podías pasa es tener que bigote. nos han Sí, robado, nos han robado. sí. Hace poco estábamos hablando de un tema de esto, ¿no? Que el mundo nos roba las cosas. Por ejemplo, estábamos hablando sobre los colores de los arcoíris, ¿no? Para nosotros, Ujú, los hijos de Dios, tiene un significado y significa un pacto. Para nosotros es un pacto, pero el mundo nos los roba esos colores del arco iris y para el mundo es otro significado, pero para nosotros sabemos que es un pacto. Entonces, el mundo roba la música que viene de Dios para llevar una letra mala o una, yo siempre digo, porquería, sinceramente es sí, porquería, pero nos sí, roba. Entonces, nosotros tenemos que luchar para llevar la música que Dios nos ha dado, un mensaje positivo, un mensaje que pueda bendecir, que pueda salvar a una persona, porque su música, Ángel, está llegando a muchos países, como decimos nosotros, y está llegando a muchos corazones, se está sembrando esa semilla para que esa semilla sea cultivada y algún día diga, wow, yo escuché esta canción, esta letra y me recuerda a Dios, me amén. recuerda muchísimo a Dios y por medio de la música hay muchas personas que están siendo transformadas, se están acercando a Dios y eso es lo maravilloso, Ángel. Para nosotros, me reí un poco de esa anécdota, verdaderamente somos bendecidos al escucharte. Me gustaría que nos comentaras un poquito sobre
comentaste que te retiraste a los 15 años, te alejaste de Dios. Hay muchos jóvenes que están en las congregaciones, en las iglesias, tienen mucha presión, tal vez porque son hijos de pastores, de evangelistas, y me gustaría conversar sobre esto porque te retiraste de la cosa de Dios. A veces nos da vergüenza cuando contamos estas cosas porque no nos gusta, ¿no? Pero a la vez es bonito contarlo para que las personas que nos están viendo, los jóvenes que nos están viendo, no cometan esos mismos errores, porque en el mundo no encontramos nada bueno. Es correcto. Yo me puse rebelde por cuestión de... Nosotros nos fuimos a vivir a la ciudad de Miami en un vecindario malísimo que era malísimo, ya está mucho mejor, pero todavía no está muy bueno, que se llama Opaloca. Y en esa ciudad, pues, en el año que nosotros nos mudamos a esa ciudad, era la capital de homicidios en los Estados Unidos. Y entonces había violencia en la calle de los ciudadanos, había violencia en la calle de los policías, corrupción en lo que era la alcaldía. Era total caos esa ciudad. Acuérdate que yo llego a Miami en el año 85, donde Florida se convierte en la capital de las drogas. Está entrando de Cuba, estaba entrando de Panamá, estaba entrando de muchos países y llegaba por el puerto de Miami y por los Everglades, por los pantanos, y se distribuía por Florida para arriba, para el norte de los Estados Unidos, salía. Cuando yo estoy en ese momento en la iglesia, bajo esas presiones de que el muchachito a 2 casas de mi casa le metieron un tiro solamente caminando para la escuela, al otro que estaba estudiando conmigo esperando la guagua escolar, perdón, de la ciudad que lo fuera a llevar para la escuela, en la parada de guagua le meten un tiro en la cabeza. Y sucesivamente, eso era una cosa diaria, semanalmente, que vivía yo con eso. La escuela donde yo estaba era una escuela donde enviaban a todos los que despedían de las otras escuelas de la ciudad porque eran malitos, los metían en la escuela donde me tocaba a mí. Eso era más bien una prisión y no una escuela. Y entonces, al yo empezar a recibir y ver eh, ese, esa presión dentro de la iglesia, en un lugar donde yo estaba supuesto de sentirme seguro, donde nadie me estaba juzgando, donde yo quizás podía entrar ahí y ser yo sin tener que preocuparme. Entonces, hablando como era hijo del pastor, como hablamos ahorita, señalándome que si, mira, vino hoy a la iglesia con Nike en vez de zapatos brillosos de domingo, vino en blue jean en vez de un pantalón de salir, o mira, no se afeitó ya porque ya me salían pelitos, mira, eso hijo, y ya yo me cansé a los 15 años, para 16 ya, me cansé y le dije a mi papá, yo no vuelvo más a la iglesia. ¿Cómo va a ser que yo te enseñé y te he enseñado y esto y lo? Yo digo, si a mí me van a juzgar dentro de la iglesia y me van a tratar de esta forma, que yo voy a donde estoy supuesto a recibir refugio, mejor me quedo acá afuera con los que me están mejor cuidando y velando, que estar allá adentro con los hipócritas, eso que me están... Sinceramente fueron las palabras que salieron de mi boca porque no sabía cómo expresarme y decir lo que estaba pasando. Mi papá como pastor le dolió mucho y me dijo a mí, si tú no vas a estar asistiendo a la iglesia, el que vive en mi casa tiene que ir a la iglesia, o si no se tiene que ir. Y eso es si hay padres que están escuchándome ahora, que tienen hijos que están 13, 14, 15, 16 años, nunca le diga eso a su hijo. Porque es mejor tenernos dentro de la casa, aunque no están yendo a la iglesia, pero usted lo puede velar y de vez en cuando le puede echar el brazo, le puede dar un consejito, dar un beso, que tenerlos que vayan a la calle y busquen el abrazo y busquen el beso, busquen lo que necesiten de otra persona que lo que le está trayendo a ellos es daño eterno. Entonces, pues, me tuve que ir de la casa porque fue lo que me pusieron. Si tú no vas a la iglesia, de aquí te tienes que ir. Dormí en mi carro por algunos días hasta que conseguí un trabajo más al sur en la Florida y empecé a vivir solo con una pareja sin estar casado y
me metí, me involucré más en los negocios de la calle, etcétera, que no es necesario dar tanto detalle de lo que hacía, porque eso no edifica, pero sí una cosa puedo decir es que lo he visto, lo he escuchado, lo he vivido y nada, 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 nada de lo que ofrece el mundo vale nada, nada. O sea que este, ni el dinero, ni que te ofrezcan carros, ni casas, ni ropa, ni luz, nada de eso vale. Al fin y al cabo es como dice la palabra de que vale que nosotros nos ganemos al mundo, pero nuestra alma se pierda. Y te digo que yo sé lo que es en una noche hacer 17, 20 mil dólares americanos y tenerlos en mi money contar y al día siguiente no tener ni un centavo y parecer que fuera un pordiosero. ¿Me entiendes? Ese fue al extremo que yo llegué y mi esposa la conocí, es una fiel testiga de lo que estoy hablando y nunca hablo de lo que hacía, usaba a mi esposa para transportar, lo que no tenía que transportar y usaba personas así, amigas de ella, para poder, yo sabía que si la policía me cogía a mí, pues yo iba preso, pero no iba a buscar a las muchachas que estaban vestidas lindísimas y eso. Yo las mandaba adelante y después, pero verdaderamente, volviendo para atrás a la pregunta original o lo que o lo que quería que yo le dijera a los muchachos, de verdad que el mundo dentro de la iglesia, y yo sé que ha cambiado mucho porque hay más libertad ahora de que lo que había antes, pero todavía nos encontramos dentro de la iglesia con personas no que sean malas, pero que, como lo digo yo, explico que no todo el mundo está en el mismo nivel, porque acuérdense de una cosa, los muchachos, la iglesia es como un hospital de personas que necesitan y van a recibir y cada persona pues tiene su, vamos a decirle, por no llamar otra cosa, una enfermedad diferente. Unos tienen catarro, otros tienen bronquitis, otros tienen alergia, otros se viraron un tobillo, otros... Y entonces te vas a encontrar dentro de la iglesia con diferentes personas que tienen diferentes faltas, incluyéndonos a nosotros mismos, pero no podemos coger ni debemos coger nunca nada de lo que escuchamos o quizás una persona que ese día está pasando ese mes malísimo y sin querer te vio pasar por el lado y dijo algo medio grosero dentro de la iglesia. Nada de eso lo debemos de coger personal ni nos debe de molestar o nos debe de ofender, porque si yo hubiera entendido que lo que valía de verdad era la relación personal que yo tenía con Jesucristo, nunca me hubiera apartado, pero me interesó más lo que la gente estaban pensando de mí y lo que estaban diciendo, y eso me molestó tanto que dejé que se me metiera en la piel y me descarrié de los caminos del Señor. Dentro de la iglesia siempre va a haber algo, no somos perfectos, somos pecadores arrepentidos buscando a perfección, pero no seremos perfectos hasta que Él llegue. Te vas a encontrar con personas que quizás te van a decir un comentario que va a sonar un poco negativo, o te van a criticar un recorte o una vestimenta o algo que quizás no tienen el derecho de hacerlo, pero lo hacen porque cometen errores. Nunca debemos dejar de que nada de eso nos afecte. Y si hay algo verdaderamente que alguien nos dice a nosotros, tampoco lo guarde y te vayas para la casa con eso. Luego, cuando se te baja un poquito, sea el temperamento o lo que sea, vas con un testigo, el pastor o un hermano, lo que sea. Mira, varón, usted dijo tal cosa, esto me ofendió, ¿sabe? No me gustó, me sentí mal. Y si esa persona pues tiene el amor de Cristo, inmediatamente dice, bueno, disculpe, yo no te quiso ofenderle. Y si todavía te sigue insultando o te dice algo que te ofende, pues usted sabe que te bendigo en el nombre del Señor y sigue caminando, sacude tus pies, como dice la palabra, que sacude las sandalias y sigue caminando, que Dios está contigo. Wow. Verdaderamente un gran consejo para los jóvenes que están con ganas de rendirse, con ganas de ir al mundo. Ángel dijo algo muy importante, que el mundo le da muchas cosas bonitas, ¿no? Que puede llenar tal vez un momento ese vacío, pero al siguiente día, eso lleno que tal vez le dio el mundo por un minuto, por una hora, por 2 horas, al siguiente día está vacío. ¿Por qué? Yo Porque no tiene el comparo, amor de Dios. Y en la iglesia, en Dios, podemos encontrar
eso maravilloso que nos puede llenar nuestra vida, que es muy difícil, por lo que acaba de decir Ángel, porque a veces una crítica nos puede parar a seguir adelante. Es muy difícil por las cosas que pueden suceder en nuestra vida. Dijo algo muy importante, que no somos perfectos, vivimos en carne, pero hay que cada día hay que seguir adelante, que nuestro propósito, nuestra visión tiene que ser Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque vale la pena. Vale Le la pena digo, sacrificarse día a día, vale la pena seguir adelante, vale la pena no mirar al mundo, sino que mirar a Cristo. Ángel, verdaderamente para nosotros se nos va el tiempo y personalmente fui bendecido al escucharte. Tienes mucha sabiduría porque has vivido tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Tú sabes qué es estar fuera de Dios y dentro de Dios, que estar dentro de Dios es lo maravilloso. Somos bendecidos al escucharte, conocerte un poquito más de ti, de tu música. Nos encantaría que también más adelante, cada producción nueva que tú hagas, pues esta es tu casa, conversando con Chilito es tu casa. Nos gustaría que nos dijeras dónde podemos encontrar tu música, Ángel. mi música la puede encontrar en Spotify bajo el nombre Ángel Torres Asaf. Asaf se escribe estilo inglés ASAPH. Lo puedes encontrar también igualito por YouTube, me puedes encontrar por Facebook, como lo pones así, voy a salir, lo buscas en Google, va a salir también igual, donde quiera que esté la música, donde haga plataforma de dispositivos de música, va a encontrar. Quiero dejarles saber y quiero compartirlo contigo, aunque lo compartí los otros días con alguien, pero ya pronto sacamos nuestra primera película que se Wow. llama El Cambio, The Change. Filmamos julio 19, empezamos a filmar, tenemos una semana para filmar, vienen actores de Miami y de Puerto Rico y ya están todas las localidades comprometidas, separadas para esa semana y es algo que estoy esperando que el Señor use como otra herramienta para tocar los corazones. Se llama El Cambio, The Change. Así que Wow. lo quiero compartir contigo. Ya el soundtrack de esa película está casi terminado. Van a salir temas pronto antes que salga la película y lo quiero compartir con ustedes. Amén. A estar pendientes e ir a seguir todas las redes sociales, las plataformas digitales de Ángel Torres. Ahí abajo de sus pantallas estará saliendo todas las plataformas digitales para que vayamos a escuchar su música, que van a encontrar bonita música, por ejemplo, El Caminante, Clama en la Tormenta, La Voz de Jesús, Ser Fiel, No Estás Solo y muchas canciones más que va a ser de mucha bendición para su vida y también lo que nos acaba de comentar, vio una película, imagínense, vamos a ser mucho más bendecidos. Verdaderamente con Ángel Torres vamos a salir muy bendecidos con su música. Verdaderamente somos bendecidos en tenerlo con nosotros en Conversando con Chilito. Ángel, nos encantaría que ya para ir culminando nos dieras un mensaje para las personas que nos están viendo aquí a través de Conversando con Chilito aquí en España y a través de Navis Televisión en Honduras. ¿Qué le dirías a las personas que nos están viendo en este momento? Eh, no sé lo que está pasando ni lo que está sucediendo en sus vidas en este momento. No están solos. Hay un caos terrible en el mundo completo. No están solos. Hay muchas personas que están pasando necesidades y no solo necesidades. Hay muchas personas que aún están perdiendo trabajos, perdiendo casas, perdiendo sus automóviles, etcétera, porque las promesas del Señor se cumplen y las profecías también. Y esto todo tiene que suceder, pero que no pierdan la esperanza, porque si vivimos en este mundo donde hay tanto dolor, tanto sufrimiento, asegurémonos que para la vida después de esta tengamos nuestra herencia separada en el cielo, las mansiones que Él fue a separar y nuestras riquezas. So, ¿sabe qué? Arreguíndese del Señor. Si no estaba llegando a una iglesia, alléguese a una iglesia, congréguese, busque hermanos y personas que le llenen su oído y su cabeza de palabras sabias de la Biblia y de palabras de amor, cualquier cosa que usted vea que lo que te está es llevando a tratar de tener pensamientos negativos, sepárese de eso y busque de Cristo. El tiempo es poco, la trompeta va a sonar muy pronto y como dijo ahorita, ¿de qué vale que ganemos al mundo y perdamos nuestra alma? Amén. Amén. Ángel, para nosotros es un gran privilegio, una gran bendición en lo personal. Salimos bendecidos, salí bendecido al escucharte, al tenerte con nosotros en el programa. ¿Qué te parece si para culminar, para despedirnos,
nos despedimos con una pequeña oración y nos encantaría que tú la dirijas. Amén. Bueno, amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por esta oportunidad, por estar conversando con Chilito y así todos los oyentes y televidentes que van a ver y escuchar este programa. Pedimos que tú toques sus corazones, toques sus mentes, toques sus finanzas, toques sus hogares. Esos jóvenes que están peleados con sus padres, esos padres que están peleando con sus hijos, esposa con esposo, Señor, que tú traigas paz a través de este programa, que tú traigas bendición a todos esos hogares, Padre Santo, que tú multipliques, Padre Santo, el pan de cada día en estos lugares, pero que sobre todas las cosas envíes ángeles a proteger, como dice tu palabra, que los cubras con las alas de tu espíritu. Dale, Padre Santo, a Chilito, Señor Jesús, la fuerza, le continúes dando, Padre Santo, la sabiduría para seguir expandiendo para el ministerio, expandiendo el ministerio para el reino, Señor. Pedimos que tú en este momento toques a cada corazón en este momento que va a ver y escuchar este programa y que desde hoy en adelante, Padre Santo, hay un cambio en su vida, que tú desciendas poder, que tú desciendas gloria y bendición sobre cada oyente y cada persona que va a ver este programa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Ángel, muchísimas gracias por compartir con nosotros, muchas gracias por estar con nosotros. Como dije, que no sea ni la primera ni la última vez conversando con Chilito, es tu Amén. casa. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia, a cada persona que te rodea, que nos siga bendiciendo con más música, que Dios te dé mucha más fuerza para que nos bendiga. Ángel, aquí estamos para servirte y nosotros nos despedimos, Ángel, con una pequeña frase que dice así: a veces Dios no quita el problema, sino que te ayuda a pasar por el problema para salir victorioso. Y será Amén. hasta la próxima. Bendiciones.